Hola, hola, Buen día. ¿cómo estás? Buen día. Vamos a esperar un cachito porque yo Buen les dije que día. iba a entrar un poco más tarde hoy, pero bueno, se me suspendió la audiencia, así que estoy entrando en tiempo y forma, pero esperemos 5 minutos. ¿Cómo van? Bien. Bueno, me alegro. Estaba viendo ahí el cronograma. Bueno, vamos a esperar un cachito. ¿Qué quieren preguntar algo? Están como los enfermeros. Bueno, esperamos 5 minutos. ¿Qué quieren? ¿No quieren preguntar nada? Habilítense, abran. ¿Todos están preparándose para procesar penal ahora? ¿O para penal, digo? ¿Hay que rendir ahora? Sí, el 22. Ajá. Creo que rendimos casi todo. Penal 1, penal 2, Penal 2. penal 1, penal 2. O sea, los delitos en particular, no la teoría general del derecho penal. Ah. ¿Y cuál es el delito que más le gusta? Ninguno, son malísimos lo de la segunda parte. Sí. Pero ¿qué ven? Homicidio, estupro, rapto, abuso deshonesto, Homicidio, obvio. eh, estafa, ¿sí? Delitos contra la salud pública, delitos contra el interés general, todo eso es en particular, ¿no? Del 78, 79 en adelante, o el 80 creo, en adelante, 79 en adelante. del 79 en adelante. Está lindo, va lindo. Yo por lo menos me acuerdo cuando lo estudié al derecho penal, lo que nos gustaba era, era estudiarlo porque en el fondo es muy cotidiano en alguna medida. Inclusive nos llevaron, cuando éramos estudiantes, nos llevaron a, a un proceso, a ver un juicio oral. En aquella época no había tantos juicios orales. El procedimiento penal había la instrucción del sumario, que lo hacía la policía. Siempre se instruía el sumario a través de la policía y después se pasaba al plenario, que era a la parte judicial. Pero nos llevaron a un juicio oral, e inclusive nos llevaron a conocer la cárcel de Dolores en aquella época. Les hablo año 80, 81, ¿sí? Con lo cual nosotros fuimos estudiantes del proceso, muchos de los docentes que hoy tienen ustedes éramos estudiantes del proceso, teníamos que rendir 41 materias al año, 41 materias en la carrera, eran aproximadamente 6 materias por año, y para que tengan una idea, eran todas anuales. Y para pasar de segundo año a tercer año, tenías que tener aprobada todas las materias de primer año, más 2 del año inmediato, o sea, 2 de segundo año, en marzo del año que se iniciaba. Y los llamados eran marzo, julio y diciembre. No había otros llamados. Entonces, si vos querías entrar a tercer año, por ejemplo, tenías que haber aprobado todo primer año, y a marzo del año que empezabas a cursar tercer año tenías que tener como mínimo 2 aprobadas de segundo año. O sea que era un nivel de exigencia terrible. Este, no, no creo. Bueno, la cuestión es que era un régimen bastante particular. Estudiamos en el colegio
San Alberto, en el Instituto San Alberto, para que tengan una idea. Cuando ya estaba en el último año de la carrera, eran 6 años obligatorios. O sea, la cursada no podías recibirte antes, porque todas las materias eran anuales. Y cuando yo estaba en 5.º año de la carrera, en 6.º año de la carrera, en el último año, se liberó la cursada, empezaron las cursadas cuatrimestrales, empezaron a haber mesas libres todos los meses, empezaron a haber promocionales, se modificó absolutamente todo el plan. Y muchos de los docentes que tienen, ¿no? Fernández Puente, ambos, Brun, Susana San Martín, qué sé yo, les digo de los de Derecho Civil, ¿no? Pero la gran mayoría estudiamos en esa época. Somos todos de la misma, más o menos de la misma camada. Del Cerro también, por ejemplo. Así que bueno, era un régimen completamente distinto. Sí creo que las materias estructurales en la formación de un abogado, para mi gusto, tendrían que ser anuales. Porque fíjense que nosotros estamos estudiando los contratos, o tenemos una clase de contratos, analizamos un contrato en una hora y cuarto, y realmente el análisis daría para mucho más, para el estudio mucho más. Cuando era anual, por ahí veíamos la ocasión y teníamos 3, 4 clases, o por ahí podíamos presentar, o íbamos a hablar. Yo estaba viendo el cronograma, yo creo que ya se están más o menos incorporando casi todo. Estaba viendo el cronograma y está uno de los puntos, bueno, era de los contratos atípicos, y se habla de las profesiones, espera que lo tengo acá. Muy bien, lo borré. No, acá. Teóricamente, bueno, vimos contratos de consumo la clase pasada, pero ahora vamos a ver contratos atípicos. De lo que figura en el cronograma, hoy lo que vamos a hablar es de contratos profesionales, del régimen jurídico, de las profesiones liberales, porque para mí es muy importante. Tarjetas de crédito, si llegamos, le voy a dar una idea, pero realmente no es un tema que se toque porque lo van a ver en el derecho del consumidor. Y también estos contratos atípicos de contrato de transporte aéreo, factoring, leasing, fideicomiso, son contratos que lo van a ver en el ámbito del derecho comercial en particular. Con lo cual, bueno, el contrato de garage no es un contrato complicado, pero sí lo puede estar incluido. Pero después, con responsabilidad, los contratos de trabajo y esos puntos no van a entrar dentro del examen parcial. ¿Está? Les digo esto para que no se compliquen con ese tema. Ni tampoco se compliquen con el régimen de las tarjetas de crédito, porque lo van a ver en el derecho del consumidor. Sí tiene mucha importancia práctica, ¿no? Aprender, porque creo que todos tenemos tarjeta de crédito, ¿no? Como yo les decía en la otra clase, el que creó Daines, o el que creó estas tarjetas de fidelidad, etcétera, él decía en el año 1960 de que a fines del siglo iban a estar los que tenían tarjetas de crédito y manejaban cierto dinero virtual, y los demás no existían dentro del sistema. Y la realidad que nos abordó a todos. Hoy tenemos todos tarjeta de crédito, tenemos tarjeta de débito. Inclusive que creo que los estudiantes también pueden tener una tarjeta de débito, ¿no? Pueden sacar, ¿sí o no? Y es un tema que está bastante vinculado con el riesgo. Bueno, es un tema bastante complejo. Pero vamos a ver el régimen jurídico de las profesiones liberales. ¿Por qué? Para mí es importante, porque en definitiva, en primer lugar, el sistema, el ordenamiento jurídico no contemplaba lo que es una profesión liberal. Digamos, no está normatizado, hoy está incorporado, sí, en el artículo 1007, en el artículo 1768, alude a lo que son las profesiones liberales, ¿no? La actividad de las profesiones liberales. Pero en primer lugar, para hablar de lo que es una profesión liberal, tenemos que saber o tener un concepto de lo que es el profesional. El profesional es aquel que realiza una actividad
y que la realiza como un medio de vida, como un sostén de vida. En eso hay un concepto genérico de profesión. Todo aquel que tiene un modus vivendi a través de una determinada actividad se lo considera profesional. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, a través del deporte y el deporte, digamos, o los deportistas, muchos de ellos son profesionales, tienen una actividad, hacen una actividad en forma habitual y en alguna medida son profesionales. Se puede considerar todos aquellos que no estén en una relación de dependencia, que se manejen en forma autónoma e independiente, se pueden decir que utilizan como medio de vida una determinada profesión. Pero lo importante acá, lo que es el concepto de profesión liberal, porque desde el punto de vista genérico, les reitero, puede ser un profesional todo aquel que cumple una determinada actividad. Y el hecho de la habitualidad de esa actividad que realiza, en alguna medida le da un conocimiento específico. Pero ¿qué es una profesión liberal? La profesión liberal en realidad está vinculada a las actividades que se realizan en forma habitual, pero que están subordinadas al cumplimiento de ciertos requisitos, ¿sí? Hay una definición de profesión liberal que en sentido estricto, como yo les decía, es toda actividad desarrollada en forma habitual, que haya de manera continuada y que lo utiliza como un medio de vida de la persona. Pero lo que se considera profesión liberal es cuando esa actividad, ¿sí?, requiere conocimientos técnicos específicos, requiere una habilitación profesional, está subordinada a colegiación, está también sujeto a normas técnicas, éticas y disciplinarias. ¿Tá? En ese marco se considera que estamos en una profesión liberal. O sea, tiene que haber un conocimiento específico, lo que implica también tener un título que habilite el ejercicio de esa actividad. Por eso, por ejemplo, un futbolista no realiza una profesión liberal, no tiene una actividad, si bien puede ser que a través del deporte o de su actividad deportiva sea su medio de vida, no está en el marco de lo que se considera que es una profesión liberal. Con lo cual tenemos que para que exista una profesión liberal, aquel que realiza la actividad como un medio de vida, les reitero, tiene que tener habitualidad en su ejercicio, tiene que tener un título habilitante, conocimientos específicos, conocimientos técnicos, que esté sujeto a una colegiación, que esté subordinado a potestades disciplinarias y que en alguna medida también tenga una autonomía técnica. Estas son las características que determinan cuándo estamos frente a una profesión liberal. Y lo más importante de la actividad profesional o las profesiones liberales, ¿sí?, es que esta actividad siempre se presume onerosa. Aquel que realice una actividad con habitualidad, que tiene un título habilitante y demás, siempre se presume onerosa. Y esto tiene mucha trascendencia. ¿Por qué les digo? Porque más allá de que nosotros, como abogados, por ejemplo, brindemos un asesoramiento específico a alguien y no hayamos pactado honorarios o no hayamos convenido honorarios con el cliente, vamos a ver que a través de la actividad reglamentada por los colegios profesionales, ¿sí?, existen las normas regulatorias de honorarios y aquel que realizó esa actividad puede exigir los honorarios en virtud de la ley arancelaria que tiene cada actividad. Esto se lo digo a modo general como para que un poco tengan el enfoque de lo que es una profesión liberal. Porque si lo miramos desde el punto de vista del vínculo jurídico que existe entre el profesional que cumple todos estos requisitos, ¿sí?, de habitualidad, conocimientos técnicos, título habilitante, sujeto a colegiación, normas técnicas, éticas, etc., vamos a ver de qué manera la prestación que realiza el profesional, de qué manera es el vínculo jurídico que sostiene con el cliente o con el paciente. Hablo de cliente porque nosotros los abogados normalmente nos referimos a los clientes. Y este vínculo que surge en la relación jurídica entre
uno que cumple una actividad profesional reglamentada y un cliente, normalmente tiene innumerables aristas. No podemos decir que un profesional tiene con su cliente o celebra con su cliente un contrato de locación, o que trabaja en relación de dependencia de manera específica. Porque si nos ponemos a pensar cómo es la actividad de un abogado, por ejemplo, muchas veces vamos a ver que la actividad es múltiple. La prestación que cumplimos y el vínculo que establecemos con los clientes es múltiple. Porque, ¿qué opinan ustedes mirando o representándose la actividad del profesional el día de mañana como abogados? ¿Qué vínculo van a establecer con su cliente? ¿Va a haber un mandato? ¿Va a haber una alocación de servicio? ¿Va a haber una alocación de obra? ¿Va a haber una relación de dependencia? ¿Cómo lo encuadrarían en función de las figuras que hemos visto en el desarrollo de esta parte especial? Posicionándose ustedes como abogados. Un servicio. Una representación. Uno hablan de mandato, representación, otro de servicio. ¿Eso les parece? Porque si, por ejemplo, decimos que hay un mandato, la relación jurídica establecida es mandante-mandatario, y la actividad de la profesión liberal se va a regular o se va a regir por las normas del mandato. ¿Es así o no? ¿Sí? O si hay una alocación de servicio. Piénsenlo. ¿Qué opinan? Hablen. Quiero que lo ¿No estén, sería ¿lo están una relación pensando? independiente a todo eso? Sí, está bien lo que estás diciendo, Victoria. O sea, lo que quiero decirles... ¿Un de servicio, profesor? Bien. Todo lo que están diciendo está bien. Pero lo que tenemos, fíjense, todo lo que estamos diciendo está bien. ¿Por qué? Porque si analizamos cuál es la naturaleza jurídica de esta figura del régimen de las profesiones liberales, o el vínculo que existe entre el profesional y el paciente o el cliente, en alguna medida, Borda hablaba de que era un contrato atípico, que son relaciones atípicas, que no podemos precisar bien cómo es la actividad o la prestación que cumple el profesional con el cliente. López de Chalambalía dice que en realidad el vínculo que se establece es multiforme. Y yo estoy de acuerdo con que sea multiforme. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos encasillar la actividad del profesional a un contrato de mandato o a un contrato de locación de servicio o de locación de obra. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque según el requerimiento que tenga el cliente para con el profesional, vamos a ver que la actividad nuestra puede ser de lo más variada. Ni tampoco podemos encasillarla en una relación de dependencia, aunque muchas veces lo hay. ¿Qué significa esto? Que al ser un contrato multiforme, la prestación que realizan aquellos que tienen una actividad profesional o que cumplen una profesión liberal es de la forma más variada y no necesariamente se rigen por las normas de uno o de otro contrato. Para que piensen, para que se representen, por ejemplo, el abogado, algunas veces cumple una actividad de servicio, como si fuera una alocación de servicio. ¿Se recuerdan ustedes lo que era la alocación de servicios? ¿Sí o no? Cuando alguien realizaba una actividad determinada independientemente del resultado final, ¿se acuerdan? Que se desprendía ese resultado final y aquel que brindaba un determinado servicio, digamos, cumplía su prestación o concedía el uso y goce de su actividad a favor de otro, independientemente del resultado final de la prestación que cumplía. Y en la locación de obra, ¿se acuerdan? De que en la locación de obra también se realiza una determinada actividad, pero esa actividad está emparentada con el resultado final
de la prestación que se cumple. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Qué tiene que ver esto con las profesiones liberales o en el caso, por ejemplo, nuestro de los abogados, que muchas veces viene un cliente y nos pide un asesoramiento jurídico y nos pregunta, bueno, ¿qué opinás si hago esta operación inmobiliaria o esta situación o esta otra? O sea que cuando viene un cliente y nos requiere un determinado asesoramiento, estamos brindando una actividad de servicio, le estamos brindando nuestros conocimientos, está haciendo uso del conocimiento, de nuestros conocimientos técnicos, independientemente de lo que haga después el cliente, si sigue o no el asesoramiento nuestro. En realidad ahí se circunscribe la prestación que estamos brindando a una actividad de servicio. Pero otras veces, si por ejemplo nos traen para contestar una demanda, o para contestar un telegrama laboral, o una carta documento, ahí no estamos brindando un servicio. ¿Qué estaríamos brindando? ¿Qué tipo de actividad sería? Es una actividad de obra, sería una locación de obra, porque en definitiva nos requieren nuestra actividad que está en función de que le contestemos la carta de documentos, realicemos esa obra intelectual. O sea, nuestra actividad va a estar vinculada al resultado final de la obra. Otras veces cumplimos un mandato, porque cuando nos dan facultades para contestar una carta de documento en nombre de representación de nuestro cliente, o para contestar una demanda, o para formular un reclamo en representación de otro, estamos cumpliendo con una actividad o con unas normas del mandato. Va a caer la prestación cumplida en virtud de las normas del mandato. Y otras veces van a ver que hay abogados que tienen relación de dependencia. ¿Por qué? Porque hay abogados que trabajan como empleados de un banco. Pero la particularidad que tiene la profesión liberal, que inclusive, aun cuando muchas veces uno tiene o presta una relación de dependencia con un determinado cliente, como puede ser un banco o una empresa, nunca pierde la autonomía técnica y siempre tiene la potestad de poder trabajar en forma autónoma e independiente. Podrá tener incompatibilidades, por ejemplo, no litigar contra el banco, pero en alguna medida puede ejercer la profesión liberal de manera independiente en todo aquello que no atente contra los intereses de su empleador. ¿Con esto qué le significo? En primer lugar, que por eso no podemos establecer o encasillar el régimen jurídico de las profesiones liberales en un contrato determinado, sino que la actividad se nutre a través de múltiples contratos. Vamos a ver que si nosotros no cumplimos con el mandato, no les rendimos cuenta de la gestión que realizamos y de las tareas que nos encomendaron, o nos encomiendan tareas, y bueno, y no las cumplimos, vamos a caer dentro de la órbita de ¿qué? De las obligaciones del mandatario. ¿Es así o no? De rendir cuentas y de ejecutar el mandato de acuerdo a las instrucciones y hacerlo fielmente, etcétera, etcétera. Es decir, que no podemos pensar de que se circunscribe el vínculo jurídico desde el punto de vista contractual a que el que reviste una profesión liberal lo haga en virtud de un contrato o de otro, sino que va a determinar y esto está en función de la responsabilidad que uno contrae, ¿es así o no? Estamos hablando de lo que es la responsabilidad contractual. El artículo 1768, ¿sí?, del Código, hoy incorporó el régimen, esperen que lo estoy buscando acá lo incorporó al Código Civil, y sobre todo cuando alude a lo que es la responsabilidad de las profesiones liberales, cosa que antes no estaba contemplado en el Código de Vélez. Si teníamos que ir a ver de qué manera, cuál era el marco regulatorio que comprendía la actividad de las profesiones liberales, un poco lo tomábamos de la locación de obra y la locación de servicio, o del contrato de mandato, pero no había una norma específica como la que hoy tenemos de 1768, que dice: la profesión liberal, la actividad del profesional liberal está sujeta a las obligaciones de hacer, ¿tá?
¿Se acuerdan las obligaciones de hacer o de no hacer? Que inclusive están vinculadas a lo que es una actividad, ¿sí? Que se despliegue o no un determinado resultado, que está contemplado en el artículo 773 y siguiente del Código Civil y Comercial. O sea, dice, la responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con las cosas, la responsabilidad no está comprendida en esta sección, en la sección séptima de este capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad de la profesión del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad de actividades riesgosas. Esta norma, ustedes piensen, ¿cuándo puede haber una actividad de una profesión liberal que se realicen con las cosas? ¿En qué casos, por ejemplo? Les pregunto yo. ¿Se imaginan cuál puede ser? Y fíjense que la norma apunta a lo que es la responsabilidad, habla de cuando vemos la responsabilidad en el ámbito del derecho civil y comercial, cuando hablamos de la responsabilidad civil, las normas sobre la responsabilidad civil y el daño del nuevo código, que están a partir del 1708 y siguiente del código nuevo, se refiere a la responsabilidad, a las responsabilidades especiales, así como se contempla de actividades riesgosas, también se contempla de las profesiones liberales. Pero el punto de la responsabilidad, y creo que lo habrán visto ya en obligaciones, en este marco de la responsabilidad siempre es subjetiva. Aun cuando se realice una actividad de una profesión liberal con las cosas. Ejemplo, ¿se les ocurre cuál es la situación que contempla esta figura o esta norma? Si lo pensamos, ¿cuándo se puede realizar una actividad liberal y que le realice con las cosas? En las inmobiliarias y con los martilleros, eso es la actividad de régimen de los martilleros, que ahora se los digo, pero nosotros estamos hablando, en las profesiones liberales, en los martilleros están incluidos también, porque hoy para ser martillero tenés que tener un título habilitante, realizar una actividad, hay colegiación, tienen normas disciplinarias y tienen normas regulatorias en materia de honorarios. Pero voy a esto, ¿qué es esto de la responsabilidad subjetiva? ¿Y a qué se refiere cuando dice que no está comprendido en la excepción el daño derivado con las cosas o por el riesgo o vicio de la cosa? Muy bien, puede ser la actividad de la construcción, puede ser una, cuando se ejecuta una obra y a través de la utilización de cosas riesgosas. ¿Qué otra actividad puede ser de un profesional liberal? Les pregunto yo, si se representan o se imaginan que puede estar contemplada. Y por ahí también a lo que alude, porque nosotros los abogados generalmente brindamos un servicio y no lo hacemos a través de una actividad, digamos, con las cosas. No tenemos una actividad o prestemos nuestro conocimiento técnico por intermedio de las cosas, sino a lo sumo que usamos es una computadora. Es una de las profesiones que menos insumos tiene, les aviso. Pero ¿cuál otra actividad podría ser? Piensen, porque el derecho se aprende pensando, chicos, les estoy preguntando. ¿Se les ocurre? Está bien lo que dijeron, por ejemplo, cuando un ingeniero realiza una actividad a través, valiéndose de medios de utilización con las cosas, una maquinaria, qué sé yo, un montón de... Puede ¿Qué ser otra un cosa médico, puede? ¿Qué otra profesión la medicina, enfermería. tiende precisamente a la... no, sí, precisamente a la actividad, a la responsabilidad médica? La responsabilidad de los médicos, que fue el gran dilema en mucho tiempo, era si comprendían, ¿sí?, una obligación de medio o de resultado. Fíjense que la obligación de hacer o de no hacer, pero en alguna medida está emparentada si es una obligación de medio o de resultado. En tanto y en cuanto esa actividad está vinculada con el resultado final, vamos a hablar que es una actividad de hacer vinculada a un resultado final. Si es de medios, la actividad que despliega quien la realiza, la hace independientemente de las consecuencias finales de esa actividad que presta. ¿Se entiende lo que digo? Ejemplo típico, la medicina. La medicina es una obligación de medio o una obligación de resultado. ¿Qué tipo de obligación asume el médico frente al paciente?
¿Qué opinan? Depende qué rama. A ver, dime, Yamila. Un cirujano plástico es el resultado. Yo creo que es de medios. Porque incluso el cirujano no puede mostrarte una imagen de cómo te va a quedar, si te va a operar la nariz, no te la puede mostrar porque no puede prometerte el resultado, entonces tiene que ser de medios. Yo opino como Lucía, para mí también es medios. Muy bien. ¿Alguien más de la doctrina opina igual o distinto? Yo creo que está como De nosotros la los doctrina abogados. Creo que le pasa lo mismo que a los abogados. Según lo que se busque, es el resultado o el medio que puede ofrecer. En principio, la actividad de los médicos se la considera una actividad de medios. Porque inclusive, fíjense, que nosotros podemos tener patologías, cada uno de nosotros, una misma patología, qué sé yo, tenemos un problema en el oído, y la actividad que presta el médico utiliza la misma técnica con uno o con otro, pero las consecuencias de la práctica difieren totalmente porque la patología de cada sujeto es distinta. ¿Es así o no? Por eso siempre se manejan por estadística las medicinas. La actividad del médico, su responsabilidad y su cometido, ¿sí?, va a quedar circunscripto a que haya desplegado todos los conocimientos técnicos que tiene en función del paciente. Pero no está vinculado de manera directa con el resultado final, porque cada paciente puede reaccionar de distintas maneras. Ustedes van a ver que frente a determinados, digamos, patologías o demás, siempre se manejan por porcentaje la medicina. Pero en lo que refiere a Yamila, como en el caso de la cirugía plástica, según la naturaleza de la prestación que se exija, vamos a hablar si es de medio o de resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo voy a un médico y le pido que me cambie la nariz, mi prominente nariz, y quiero que me haga una nariz bajo determinadas condiciones, que de hecho pasa, pues el cirujano plástico muchas veces dicen, bueno, o que me quiero hacer un cambio de nariz, me quiero arreglar las mamas, lo que sea, por así decirlo. ¿Es así o no? Uno va, elige el modelo, cambia, etcétera, etcétera. En alguna medida el cirujano plástico se compromete al resultado final de su actividad y de su obra. Que no es, pero no siempre el cirujano plástico cumple una actividad de resultado. Porque una cosa es la cirugía plástica, donde queremos y tenemos el derecho a vernos mejor o a sentirnos mejor desde el punto de vista de la cirugía estética, pero otra cosa es la cirugía reparadora, la cirugía plástica reparadora. Si, por ejemplo, una persona sufre un accidente donde tiene deformaciones en el rostro a consecuencia del accidente y se le requiere hacer una cirugía plástica, ahí no estamos hablando de una cirugía plástica estética en sí mismo, sino estamos hablando de una cirugía plástica reparadora. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, generalmente los cirujanos plásticos se los considera una actividad de resultado según la prestación que se le encomiende. Si es una mera cirugía estética, vamos a considerarlo que es una obligación de resultado. Si es una cirugía reparadora plástica, evidentemente no estamos hablando de una obligación de resultado. Pero la naturaleza de la prestación que cumpla el profesional en alguna medida va a determinar en que estemos en una obligación de medios. La generalidad del concepto de la responsabilidad civil médica se la considera de medios. Y aparte, no se le aplican los principios de la responsabilidad objetiva en términos generales, ¿está?, al médico o al profesional. Ni siquiera hemos quedado exentos los profesionales dentro del marco de lo que es la relación del consumidor. Porque en un principio se consideraba, y generó una gran discusión en su momento legislativa, porque cuando la ley 26.361 modificó la 24.240 de defensa del consumidor,
en alguna medida en el artículo 3 se quería incorporar a las profesiones liberales, que quedáramos en la relación jurídica del consumo, en ese microsistema que les hablaba la semana pasada. Y en alguna medida estábamos expuestos a lo que es la responsabilidad objetiva. ¿Ustedes recuerdan lo que es la responsabilidad objetiva y subjetiva? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O ya lo colgaron a eso y lo desempolvaron del conocimiento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el concepto de responsabilidad en el sistema nuestro? Dentro del ordenamiento jurídico, dentro del derecho privado patrimonial. ¿Cuál es el sistema de la responsabilidad? Díganme algo, díganme, no tengan miedo. Piensen, ¿cuál es el principio? La norma de clausura en materia de responsabilidad. Quien que produce un daño lo tiene que reparar. Bueno, ahí estamos hablando de la reparación, del concepto de reparación. El concepto de responsabilidad, ¿qué es? En principio es objetiva. ¿Están todos de acuerdo? Para mí es objetiva, que hace referencia a la culpa o al dolo. Y si no, sería objetiva y tendrían que aplicar algún eximente de responsabilidad como caso fortuito o hecho de un tercero. El principio general en materia de responsabilidad la norma de clausura es la culpa y es de carácter subjetivo. Nosotros vimos, bueno, yo no me quiero poner ahora a hablar de lo que es la responsabilidad porque lo han estudiado teóricamente. ¿Vieron el daño ya ustedes? ¿Tienen derecho de daños? ¿La dieron ya? ¿La cursaron? Sí, ya la di. Entonces, cuando vemos el daño, cuando hablamos del daño, es sinónimo de reparación, como por ahí bien decían ahí. Hoy el concepto, estamos hablando de una antijuridicidad material y no de una antijuridicidad formal, como establecía el viejo código. Pero el concepto de responsabilidad, el punto de partida es la responsabilidad subjetiva. Aquel que provoca un daño, ¿sí?, por su obrar imprudente, negligente o con intención de generarlo, es responsable. O sea, todos debemos responder por nuestros propios actos. En el marco de la responsabilidad, no me quiero extender mucho en esto, pero les quiero desempolvar parte de los conceptos, que fíjense una cosa, que es lo que yo les digo siempre. Ustedes hablamos de responsabilidad, dicen, lo pensamos, lo damos como un concepto incorporado y entendido, y técnicamente por ahí nos encontramos en el inconveniente de no poder definirlo. Porque nuestro sistema de la responsabilidad, la teoría general del acto jurídico la tienen que tener clara como el agua. La teoría general de las nulidades tiene que tener clara como el agua. La teoría general de la responsabilidad lo tienen que tener incorporado y claro como el agua. Los principios generales en materia de contratos, la parte general lo tienen que tener, porque eso es lo que les cimienta el conocimiento, chicos. Y es lo que lo van a ver a través de toda la materia. Pero lo que no me quiero exceder, lo que quiero decirles, que generalmente en las actividades profesionales no hay una responsabilidad objetiva. El mismo... siempre, dice, la responsabilidad es subjetiva, salvo que se haya comprometido un resultado final y lo hubiera tomado con otro. Pero el principio general es que si yo obro con culpa o con negligencia, voy a ser responsable. Pero bueno, esto lo digo a título para que lo piensen, o porque si estamos estamos debatiendo estamos obviamente que en un examen, no les va a definir a ustedes si no se acuerdan la responsabilidad civil o no. ¿Está claro? Pero en alguna medida, en algún punto es como decir, bueno, estamos avanzando en un tema, en una materia, en una parte del conocimiento, resulta que nos olvidamos del otro. Y hay conceptos o principios fundamentales que los tenemos que tratar de tener siempre vigentes, porque lo aplicamos en el derecho privado y en el derecho público. Pero voy a esto ahora. No me quiero poner en esto.
¿Hasta acá alguna duda? ¿Está claro? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Entonces tenemos claro cuál es la relación jurídica desde el punto de vista del negocio jurídico. Cuando hablo de negocio jurídico, sinónimo de contrato, de relación. Ahora, yo les dije que hay algo que es fundamental en esta figura, que la actividad siempre se presume onerosa. Y este es el gran punto de partida. Porque si nosotros realizamos una actividad profesional como un medio de vida, ¿sí? Y como un sustento de vida, porque en algún punto lo hacemos por vocación y también con una pretensión de que un modo vivendi que nos permita una autonomía económica a través del conocimiento técnico, etcétera, etcétera. Pero la actividad siempre se presume onerosa. Esta actividad que se presume onerosa, en alguna medida, en el marco de una profesión liberal, colisiona, si se quiere, no colisiona, pero está muy vinculada con lo que es el derecho constitucional. ¿Y saben por qué está vinculado con el derecho constitucional? Porque está dentro de lo que es el régimen de las profesiones liberales, está dentro de lo que se llamaban los poderes no delegados por las provincias al gobierno federal. ¿Se dieron constitucional? Sí. ¿Tienen el rumor o la idea de lo que eran los poderes delegados y no delegados en el marco del derecho constitucional? A ver, Victoria, que me dijiste que sí. Los delegados son los que delegaron las provincias y los no delegados son los que se reservaron para ellos. Yo creo que las provincias se delegaron. Sí, Javier. Las provincias se delegaron todo lo que es el sistema procesal. Y los códigos, por ejemplo, de fondo, fueron delegados a la nación. Entonces, los códigos, por ejemplo, el Código Civil rige para toda la nación, sin embargo, cada provincia tiene su método procesal particular, digamos. Exactamente. El tema es un poco, fíjense cómo todo se relaciona con todo, porque también para pensar en esto que estamos hablando del régimen del tema de la actividad y de la onerosidad de la actividad, en algún punto tenemos que tener presente que está vinculado con la historia y con el derecho constitucional. Porque las provincias siempre fueron estados preexistentes al gobierno central. Fue la gran lucha de secesión nuestra, llamémosle al estilo americano, entre federales y los federales unitarios. ¿No? Que fue unitarios y federales, que fue una lucha que comenzó desde 1810 hasta 1853-60. Pero que hoy subsiste, porque la realidad es que más allá de que tenemos un régimen federal, ¿sí? Vivimos en un sistema bastante centralizado, unitario, pero no voy a eso, voy a lo siguiente. Los estados fueron preexistentes. Cuando se crea la Constitución, delegaron en el gobierno, en la administración federal, facultades que están contempladas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, el antiguo viejo 73 de la Constitución Nacional, pero que era que el Congreso Nacional se reservaba determinadas potestades, como era, por ejemplo, dictar los códigos de fondo. Los códigos de forma se los reservaron cada una de las provincias. O sea, todo aquello que no estaba contemplado en la delegación de facultades al gobierno federal, se lo quedaban reservados para los estados preexistentes para cada una de las provincias. Nosotros seguimos el modelo, nosotros en la Constitución seguimos a Alberti en bases y puntos de partida, pero también tomamos parte del modelo norteamericano, de la Constitución americana. En la Constitución americana la particularidad es que los estados inclusive hasta se reservaron, ¿no?, las legislaciones de los sistemas de fondo, del derecho sustancial. Vemos en la película que el estado de Nueva York o el estado de Texas tiene una regulación con relación a la pena de muerte que otros estados no los tienen. O sea que
ahí hay diferencia. El gobierno federal se dicta los códigos de fondo, etcétera, etcétera. Entre los poderes que se reservaron las provincias está la regulación en el régimen jurídico de las profesiones liberales. Esperen que ¿Por qué les digo esto? Porque la actividad profesional, que como vimos está subordinada a normas disciplinarias, a colegiación, a conocimientos técnicos, quien habilita la actividad profesional es cada provincia. Es decir, el abogado que ejerce la actividad de la profesión y que para que esté habilitado en el ejercicio de la profesión se tiene que colegiar, quienes regulan la colegiación son las leyes provinciales. Cada provincia tiene su sistema de colegiación profesional. Y cada colegio profesional, a su vez, tiene su ley arancelaria. Así lo vemos en el orden voy a buscar el artículo. Así lo vemos en el orden así lo vemos en la ley 21.839 en el orden nacional, en el caso de los abogados, o la 14.967 de la provincia, que son las, por ejemplo, o tenemos la de peritos calígrafos, la de traductores, la de contadores, que regulan sobre todo la ley arancelaria de las actividades colegiadas de cada provincia. Un abogado en Mar del Plata o de la provincia de yo puedo, como abogado en Mar del Plata, de colegiado en Mar del Plata, ejercer mi actividad en toda la provincia de Buenos Aires. Pero no estoy habilitado profesionalmente para brindar mi actividad profesional en Santa Fe, en Córdoba o en otra provincia. ¿Puedo brindar un asesoramiento, un mero asesoramiento jurídico? Sí, lo puedo brindar. Lo que no puedo cumplir es actividad o no estoy habilitado para ejercer la profesión, sobre todo en el ámbito judicial. Es decir, mi matrícula es provincial. Y ustedes me van a preguntar, pero bueno, tenemos el sistema federal, nosotros tenemos un doble sistema de administración de justicia. Tenemos la justicia federal y tenemos la justicia provincial. Nos guiamos esencialmente por la actividad o la justicia provincial. Pero yendo a esto, porque no me quiero derivar por la rama para lo que es la justicia federal, lo que sí les quiero significar de que nuestra actividad de los médicos, de los abogados, de los contadores, estamos colegiados en la provincia de Buenos Aires. Y que en virtud de esa colegiación que tiene la provincia de Buenos Aires, los colegios de la provincia de Buenos Aires, que a su vez hay distintos colegios en los departamentos judiciales que integran los 19 o 20 departamentos judiciales que integran la provincia de Buenos Aires, todos están subordinados a la ley que regula la actividad profesional. Hasta ahí vamos, la 6716, que habla de la colegiación de los colegios de abogados en la provincia de Buenos Aires. Nos guiamos por ella. Y tenemos nuestra ley arancelaria, la 14.967. Establece los honorarios que nos corresponden por la actividad que despleguemos, sea judicial o extrajudicialmente. Pero como yo les decía hoy, como esta actividad se presume onerosa, si nosotros no convenimos honorarios profesionales, o aun cuando prestemos un asesoramiento jurídico y no hayamos pactado honorarios, siempre tenemos derecho a cobrar los honorarios. Y aun cuando no lo hayamos convenido con el cliente, está la ley arancelaria que va a determinar cuáles son los honorarios por la labor que hemos brindado. Ustedes van a ver que esta ley, hoy por hoy, antes era la 8904, la ley arancelaria nuestra, y establecía porcentajes de honorarios. ¿Sí? Según, por ejemplo, por contestar una demanda, los honorarios van del 8 al 25%. En una sucesión donde hay bienes inmuebles, donde está determinado por la cuantificación de una demanda, el monto de la demanda está determinado por ello. Y la actividad, por ejemplo, de un asesoramiento, se hablaba de que se cobraba un 1% o un 0,5%, etc. Pero como siempre estamos expuestos a los vaivenes de la economía en el mercado, en nuestro país, lo que vemos es que
esos porcentajes arancelarios, en alguna medida, estaban sujetos a variaciones, porque una cosa eran los honorarios que se convenían en un momento determinado y otra cosa en el momento que se abonaban, ¿no? Pues se cancelaban esos honorarios. Entonces, esta ley 14.967 creó lo que se llama la unidad de medida de los honorarios, que es el IUS. El IUS es el equivalente al 1% del sueldo que cobra un juez de primera instancia. Es decir, por ejemplo, por el simple asesoramiento que brindemos, nosotros tenemos derecho a cobrar 2 IUS como mínimo de honorarios. Y esta ley arancelaria establece topes mínimos y máximos para el cobro, y sobre los cuales nosotros, en principio, no nos podemos apartar. Acá hay una evolución histórica con este tema, y una evolución, digamos, que tuvo mucha incidencia, que no nos va a dar tanto el tiempo para verlo, pero que está dado porque la actividad profesional, lo más difícil que tenemos en nuestra actividad, ¿saben lo que es? Aprender a cobrar los honorarios. Aprender a valorar nuestra actividad profesional. Porque fíjense una cosa, ¿no? Con el cliente muchas veces existe una relación como si fuera un vínculo amoroso. Al principio con el cliente sos el mejor abogado, sos divino, sos bárbaro, pero a veces después se va desgastando la relación y viene el divorcio. Y no solamente el divorcio, sino también el engaño. Porque puede estar con un abogado y se va con otro, o está consultando con uno y se va con otro. Y como nosotros brindamos una actividad que es inmaterial, ¿cómo valoramos o cómo justipreciamos nuestro valor? ¿Cómo aprendemos a cobrar los honorarios? Es el gran desafío que tiene el profesional que ejerce esta actividad, de aprender a valorar lo que hace. Porque muchas veces, como estamos en el esquema de una relación de confianza con el cliente, ¿sí? Decía, bueno, pero somos confiados, bueno, les va a pasar, viene un amigo, y de repente le vas a decir, bueno, che, me tenés que pagar los honorarios. ¿Pero cómo? Si me dijiste, lo único que hiciste fue asesorarme nada más, o contestaste una carta documento. Pero la contestación de la carta documento implicó un conocimiento de años de estudio o de lo que sea. La gente o el cliente, y nos pasa, vamos a ir a comprar una cartera que vale 15.000 pesos, o 10.000 pesos, o 8.000 pesos, y va al consumidor y la paga contento y se lleva la cartera. Así valga 10, 15 o 20. ¿Es así o no? Pero si vas a brindar un asesoramiento profesional, estás protegiéndolo en el marco del patrimonio de un cliente, y cuando le decís, bueno, mirá, te contesté la carta de documento, lo que sea, te cobro con 2.000 pesos, 3.000 pesos, y te puede decir, pero por esto me estás contestando. O sea, es un tema que hace al ejercicio de la actividad profesional, y que es el gran problema que tenemos, sobre todo cuando nos lanzamos al ejercicio de la actividad profesional, a poder aprender a valorar nuestro propio trabajo. Y no solamente a valorar nuestro propio trabajo, que lo más difícil de todo es aprender a cobrarlo. Obviamente que cuando uno contesta demandas o realiza una actividad judicial, se está asegurando el cobro de los honorarios, porque va a estar determinado por la labor que cumpla en un juicio. Pero si estamos brindando un asesoramiento, estamos en el campo de la prevención, digamos, bueno, ahí viene todo el gran complejo de dilema que hay. Esto se lo digo a título informativo, porque ya lo van a ver cuando salgan a ejercer la profesión, y lo que a uno le cuesta al principio hacer valer su conocimiento y cobrarlo, sobre todo. Nosotros cuando vimos locación, ¿sí? ¿Se acuerdan de locación? Hablamos del precio. La locación de obra y en la locación de servicio. Siempre las actividades estas se presumen onerosas. Y si había el viejo artículo 1627 del Código Civil decía que la actividad locativa, ¿sí? Aunque no se hubiera convenido ningún precio, ¿sí? Quien prestaba sus servicios o su actividad tenía derecho a cobrarlos. Decía el viejo artículo 1627, el que hiciera algún trabajo o prestar algún servicio a otro puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiera ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir. En tal caso, entiéndase que ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por árbitros.
Es decir, siempre que se realizaba una actividad profesional habitual, siempre había derecho a cobrar un honorario. Se presumía que era oneroso. Ahora bien, como tenemos la colegiación, como tenemos las normas de honorarios de cada actividad profesional, el espíritu de las normas arancelarias que tiene cada actividad en algún punto se sustenta en la dignidad del trabajo profesional y de que no vaya en contra de los mínimos que uno tiene derecho a cobrar. Y que muchas veces los abogados, hasta cobramos menos de lo que establece la ley arancelaria, pero ese es el espíritu de la ley arancelaria. Y si no hay una ley arancelaria o no se hubiera pactado, bueno, o no hubiéramos pactado honorario, tenemos derecho a ir a cobrar a lo que establece la ley. Lo que pasó acá, en este sistema, lo que pasó fue que, esperen que estoy acá, lo que pasó, en realidad, lo que ocurrió en esto, es que muchas veces el abogado, una de las características que tiene la actividad del honorario o de la ley arancelaria que establece la ley, el derecho a cobrar honorario, la ley dice que los honorarios son irrenunciables y que la ley arancelaria es de orden público. O sea, tenemos el concepto de que es una actividad onerosa, que los honorarios son irrenunciables y que si no hubiéramos convenido un honorario, siempre tenemos la ley que regula de honorario la actividad profesional de cada uno. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Muchas veces uno puede ser que esté trabajando en una relación habitual con un cliente y que haya fijado una remuneración mensual por el asesoramiento que brinda periódicamente y que intervenía en los juicios y de golpe, cuando cesaba esa relación jurídica permanente, el abogado tenía derecho a cobrarle los honorarios que le habían regulado en todos los juicios. Esto se daba mucho en la época de los abogados que eran abogados del Estado y que intervenían en los juicios, por ejemplo, de ferrocarriles, para que tengan una idea. El abogado que trabajaba como abogado del Estado atendiendo los asuntos de ferrocarriles intervenía en todos los juicios donde había accidentes, y fíjense que eran todos juicios de una trascendencia económica. Los honorarios se regulan en función del valor del juicio, del 8 al 25%. Entonces, ¿esto qué generaba en su momento? Que los abogados, que no obstante cobraban una retribución periódica mensual, en virtud de que la ley era de orden público y los honorarios son irrenunciables, cuando cesaba ese vínculo jurídico, después iba al Estado y le cobraba los honorarios de cada uno de los juicios. Esto generó una gran disputa. Nosotros tuvimos un ministro de Economía que se llamó Cavallo en el año 95, muchos de ustedes ni habían nacido, pero que estaba en contra en alguna medida, era un contador, pero que estaba muy en contra de la actividad, de las situaciones que se contemplaban en estos casos. O sea, había abogados que tenían una relación de dependencia, que cobraban una retribución periódica y que de golpe hacían juicios, después querían cobrar los honorarios defendiendo a su cliente. Porque hay otro principio en materia de honorario, que el cliente, no te duermas, Juan, hay otro principio que también van a tener que tener en cuenta, que no solamente los honorarios son irrenunciables, sino que el cliente es solidariamente responsable del pago de los honorarios. En materia judicial, el que pierde paga, ese es el principio general. Si perdió el demandado, debe pagar. El abogado que gana tiene derecho a cobrarle a la contraria, pero si la contraria no le paga, también tiene derecho a cobrarle a su cliente. Y eso es lo que pasaba en estos juicios. O sea, uno le cobraba, no le podía cobrar al damnificado y iba y le cobraba los honorarios a ferrocarriles. O pasaba con los bancos también. Lo cierto es que se modifica este viejo artículo 1127 a través de la ley 24432 y hoy igual está contemplado esta situación en el artículo 703 del Código Civil y está contemplado en el artículo 1255 del Código, donde dice lo siguiente. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Pregunto yo.
porque yo creo que algunos, Juan está cabeceando, Juan segundo, está cabeceando, se agarra la cabeza, pero más o menos me están siguiendo lo que les estoy diciendo, pregunto en serio. Y esto es muy importante, ¿eh? Les digo porque... Profe, ¿qué artículo dijiste el código? Que no, se me está tildando un poco. ¿Qué artículo dijiste el código? Aparte se te está cayendo la cabeza. Se te está... No, está bien, se entiendo, ¿eh? Tengo un frío acá de garaje, me estoy soplando. Bueno, escuchame una cosa. Ustedes saben que está probado desde el punto de vista didáctico que las clases de más de 45 minutos no sirven. Es así. La atención inclusive no la podemos sostener 45 minutos. Y estoy seguro que ustedes están haciendo un gran esfuerzo para tratar de comprender todo esto, pero les va a quedar el rumor y cuando lo lean lo van a comprender medianamente. Pero lo que quiero, y les voy a ir también cerrando un poco el tema para no agobiarlos, pero sí les quiero significar es esto, que acá teníamos un sistema que colisionaba con otro. Porque esta ley 24432, que 24432 era, miren, la memoria a veces los años me agarra el italiano y me agarra el alemán y me mata. ¿Saben quién es el italiano? No. ¿No saben quién es el italiano? ¿Y el alemán tampoco? ¿No saben quién es? El alemán es el Alzheimer, ¿no? El alemán es el Alzheimer. ¿Y el italiano? El franco deterioro. Escúchenme una cosa. Pero entonces te ataca el italiano y te ataca el alemán, te imaginas, te viene la Segunda Guerra Mundial en la cabeza. Es la ley 24432. Esta fue una ley del año 95 de Cavallo que se llamó Ley Omnibus. ¿Saben lo que son las leyes Omnibus? Se los dije la otra vez, ¿eh? Las leyes Omnibus son aquellas leyes que regulan varias situaciones distintas a la vez. No es como la ley de tarjeta de crédito que se refiere a la tarjeta de crédito en particular, por ejemplo, ¿tá? Sino que modificó unos artículos del Código Civil y reguló tuvo otras normas que regulaban modificaban otras leyes. En lo concreto, esa ley estableció, modificando en 1627 el viejo 505 y ahora el 730, perdón, del Código, y en 1255, estableció lo siguiente. Se lo voy a leer y después... se dice lo siguiente. El precio, esto cuando habla de la locación de obra y de servicio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por una decisión judicial. ¿Está claro? El precio de la actividad, el honorario de la actividad se determina por eso. Y después dice esto. Las leyes arancelarias, esto está en el código de fondo, ¿eh? Las leyes arancelarias, que les recuerdo, las leyes arancelarias son provinciales, ¿sí? Para cada actividad, son poderes no delegados por la provincia. La característica que tienen, que es de orden público, que establece honorarios irrenunciables y que establece que hay solidaridad entre las partes para cubrir los honorarios del profesional y demás. Entonces dice, las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes arancelarias, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción en la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, bueno, etc. ¿Qué es lo que establece este artículo? ¿Qué es lo que dispone? Que es una norma de fondo, que es
de la Constitución, que es un poder no delegado de las provincias, y se mete en alguna medida o avanza sobre los poderes no delegados de la provincia, sobre las autonomías provinciales. Porque dice, más allá de lo que digan las leyes arancelarias, si surge una regulación exorbitante, el juez lo puede adecuar. Y esto es porque está dado, porque, por ejemplo, se daba en las situaciones como yo les contemplaba, los juicios de daños y perjuicios en materia, por ejemplo, de ferroviaria. Cavallo privatizó todo. Fue ministro de Economía en el Menemato, como digo yo, ¿no? En la época de Menem. Pero lo que les quiero significar, había juicios donde intervenían peritos, cuantiosos juicios, porque los accidentes ferroviarios, se imaginan, les pongo esto porque lo más, digamos, cuantificadamente es lo más trascendente. Pero imagínense que en los accidentes ferroviarios generalmente había lesiones permanentes o pérdida de vidas humanas y había juicios multimillonarios. Y en función de que las leyes arancelarias establecían que los honorarios se determinaban en función del monto del juicio, y generalmente el ferrocarril le perdía los juicios, o aún perdiéndolos o no, el abogado tenía derecho a cobrar, por más que tuviera una retribución periódica, a cobrar honorarios. Y no solamente tenía que Ferrocarriles pagar los honorarios del abogado, sino que tenía que pagar los honorarios del que había ganado el juicio, de sus abogados, de los peritos, y esto determinaba que a veces los costos judiciales superaban hasta inclusive los montos de condena. ¿Se entiende lo que digo? Entonces acá es donde la nación, o a través de esta ley, y lo que se ha determinado, que no pueden exceder el 25% de la regulación total del monto final, etcétera, etcétera. Pero sí lo que les quiero significar, porque hubo un caso muy emblemático que se llamó Banco de la Pampa con Cuevas, que era un abogado que ejecutaba los honorarios contra el banco, que había representado como apoderado de él. Pero lo cierto es que en nuestra actividad profesional siempre, o sea, por un lado tenemos la regulación de honorarios y tenemos el respaldo de las leyes arancelarias. Hoy hay un limitante, si se quiere, a través del artículo 1255, 730, del Código de Fondo, donde establece que más allá de lo que digan las leyes arancelarias, no se pueden exceder de determinados topes al momento de fijar los honorarios de la actividad profesional. Lo cierto es que, como para ir cerrando inclusive el tema, lo que quiero decirle que en el régimen jurídico de las profesiones liberales, en primer lugar, no podemos establecer o encasillar nuestra actividad a un vínculo determinado, sino que es multiforme, que es variado, que un día vamos a cumplir un mandato, una alocación de servicio, una alocación de obra, y que nuestra responsabilidad y nuestro vínculo jurídico con el cliente se va a regir o se va a regular o se va a contemplar en función de la prestación que brindemos. Que esta actividad se presume onerosa y que es irrenunciable esos honorarios, ¿sí? Y que la actividad está reglada a través de los distintos colegios profesionales. ¿Está? ¿Alguna duda? Sí, es por eso que está prohibido el asesoramiento gratis. Tengo entendido que los abogados no pueden asesorar de manera gratuita. Sí, exactamente. En principio no. Está el Colegio de Abogados que tiene el consultorio jurídico gratuito, pero de hecho asesoramos gratuitamente más de una vez. Esto es como más o menos todos somos hinchas de fútbol. Bueno, ahora todos son abogados, inclusive hasta los que no lo son, porque por ahí te hablan como abogados o te dicen que son, porque inclusive, ¿cuál es el concepto que tenemos los abogados? Cuando vemos cualquier película que veamos, lo primero que hablan, nunca en ninguna película va a hablar bien de los abogados. El estereotipo del abogado es el abogado, aprovechador, quiero decirlo en términos académicos, el abogado aprovechador, el abogado buenísimo, cuando es, ¿cómo puedo decir? No quiero decir aprovechador, es una palabra que empieza con C y que termina con dor, ¿sí? O bueno, todo ese concepto peyorativo, hay una, digamos, es más, el cliente se cree que, bueno, este es buenísimo porque
no sé cómo explicarle, decírselo, pero ustedes me entienden lo que les quiero significar. Y la realidad de la actividad de la profesión nuestra no pasa tampoco por ahí. El abogado bueno no es el abogado traicionero, bueno, todas las palabras que se les puede estar cruzando por la cabeza. Lo cierto es que brindamos muchas veces, más de las veces, mucho asesoramiento gratuito. Pero lo que tenemos que aprender también es a valorar la actividad que nosotros desplegamos. Y la manera de dignificarla es a través de la... Bueno, ahora no se da tanto, pero en la época, por lo menos, yo empecé a ejercerlo, la manera de dignificarla es a través de la actividad profesional con los colegas. De la manera que podemos dignificar esta profesión, porque más allá de que van a ver que ustedes hoy son muchos compañeros, amigos, y después se van a enfrentar en un juicio. Pero no quiere decir eso que porque te estés enfrentando con un amigo vayas a terminar yendo en contra de los intereses de tu cliente. Aunque los abogados tenemos una moral media distinta al común de la gente. Porque si vos a un cliente de repente le estás diciendo, decís, bueno, estoy litigando con Pedro, que es íntimo amigo mío, el cliente no va a entender de qué es. No va a entender, va a decir, lo primero que va a pensar, me está cagando, perdónenme la expresión. ¿Es así o no? Bueno, hay toda una serie de connotaciones, pero lo cierto es que lo que tenemos que ver técnicamente es esto, lo que es la profesión liberal, de que no hay una actividad que esté muy, digamos, no hay una regulación propia, que es multiforme, que hay un artículo en el código, pero que apunta a lo que es la responsabilidad especial en el marco de la actividad profesional. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta sobre el parcial, chiquita. Bueno, espera, dame un segundo. Pará, ahí ven. Ok. ¿Alfredo también? Bueno. Decime. Sí, le iba a preguntar si la modalidad del... ¿Cómo? Si la modalidad del parcial iba a ser así multiple choice como el anterior, o iban a ser preguntas escritas. ¿Qué prefieren? Si le digo lo que prefiero, ¿va a elegir el otro? ¿O le digo en serio? Sí, yo no pienso que me estés hablando en broma. No sé, ¿Cómo me da lo mismo, para saber. No. Yo creo que nos merecemos un examen fácil. Opino lo mismo que Victoria. Miren, la verdad, le digo sinceramente, le digo con total franqueza. Yo sé que esta tecnología ofrece muchas dificultades. Yo parto de la buena fe de ustedes, en el sentido, puede ser que exijamos, pero lo que uno quiere es que aprendan. A mí lo que más me interesa es que aprendan el derecho. Y si me pasan y tienen un examen, dice, uy, mirá qué fácil, y que zafamos, y que me fui. Y bueno, es un tema de responsabilidad de ustedes. Yo creo que, yo no quiero, ya se los dije, el hecho de desaprobarlos no es ningún mérito del docente. La verdad es esa, es un desmérito. Creo que nosotros
yo tengo el compromiso con la materia, tengo el compromiso con ustedes, me gusta que participen. Seguramente si fueran clases presenciales nos divertiríamos mucho más y habría una construcción mucho más sólida de la clase. En el buen sentido, porque el tema es principalmente que tienen, esto se lo van a acordar toda su vida, pero el derecho lo tienen que aprender a pensar para estudiarlo. Y eso es lo que más me interesa a mí. Pero bueno, bien, veremos. No se preocupen, no tengan miedo tampoco, no se asusten, ¿no? Porque si estudian, espera que les tengo que sacar la foto. Así los retrato a todos. Y quedan inmortalizados. Nada, lo que quiero decirle es un compromiso de ustedes, pero no conmigo, ¿eh? Es un compromiso de ustedes con ustedes mismos. ¿Es así o no? Si están estudiando porque quieren aprender el derecho. Después, hay otra cosa más. Acá tiene que haber un gran valor agregado del alumno. Les reitero, estas materias son estructurales, y en la medida, por eso yo siempre les dije desde el principio, esto es como una tutoría, lo ideal es que cada uno vamos a ver un tema y que uno lo haya leído, porque no nos da el tiempo para desarrollar. Porque por ahí en un tema como este, tan importante en la formación de ustedes, no solamente de acá profesional, un tema del régimen de las profesiones liberales, o temas que hemos visto consumidor, o temas de los contratos de locación, no es, digamos, va a depender de ustedes también. No se preocupen por el examen, no va a ser complicado, porque si saben, no importa que sea oral, escrito, múltiple choice o lo que fuera. Lo que sí yo creo que lo mejor a veces, no sé si es tan bueno un examen de desarrollo. ¿Tá? A veces es más fácil porque les puedo asegurar que corregir exámenes escritos en soporte papel, hay exámenes que eran inentendibles, porque es inentendible la letra. Ahora tenemos la máquina. Pero lo tengo que hablar con la doctora Casalo, voy a ver y veremos, no se preocupen por eso. En la medida que, y si les puede ir mal les digo otra cosa más, si les va mal en el parcial, va a estar el recuperatorio. A veces uno, que le vaya mal en un parcial, no es porque por ahí le faltó algo, le faltó un poco más o lo que sea. Y la idea mía, inclusive el recuperatorio, si lo puedo tomar oral, lo vamos a tomar oral. Porque me gusta dialogar con los exámenes. No sé qué opinan ustedes. Yo preguntaba más que nada por la forma de estudiar, porque a mí me pasa, y sé que a Victoria también, que eso de cambiar la forma de estudiar si es multiple choice, como que estudiar distinto, más conceptual, y si tenés que pero armar... Vos no podés adaptar la forma de estudiar, pero Lucía, no, sí, vos es no que podés adaptar es distinto. Pero pero vos, escuchame una cosa, vos no podés adaptar la forma de estudio al examen que te van a dar. Por eso te digo, sea lo que sea, el conocimiento lo tenés que adquirir. Y punto. Obviamente No, sé que hay obvio gente que sí, pero es otra manera de estudiarlo a lo que es, digamos. No sé cómo explicarlo, pero cambia. A ver, contame, porque pero contame desde el punto de vista... Con usted no, pero con otros profesores sí es distinto. Pero para que lo aprendan. ¿Por qué, Victoria? Tu tía menos, no hay ningún problema, pero ¿por qué decís eso? Porque a usted sí le interesa que nosotros aprendamos desde otro lado. A otros profesores no, les interesa de memoria. Es la verdad. Igual cuando digo de estudiarlo distinto, no me refiero a acotar cosas o no estudiar algo, sino que lo estudias de otra manera, como con otro mecanismo, no sé, a mí me pasa eso por lo menos, por eso preguntaba, pero no era por estudiar menos, es por la forma de estudiarlo. No, yo no digo que vayan a estudiar menos. No, creo que no, les dije que creo en ustedes. Y para mí es un placer tenerlos a ustedes acá, que empezamos la clase, fue uno solo, que lo podemos más o menos
hacer un poquito dinámico o conversarlo. Creo que lo piensan, más allá de que se cansen o lo que sea, porque me canso yo de escucharme a mí mismo, me imagino ustedes, ¿no? Pero voy a lo siguiente, pero lo que quiero es que partamos todos, creo que las dos partes en esta relación partimos del mismo lugar. Digo, que ustedes quieren aprender y yo también quiero que ustedes aprendan. Quiero transmitirle el conocimiento, quiero transmitirle el razonamiento. No quiero quiero que les quede algo, la lógica del pensamiento jurídico. Eso me parece importante. Así que, y para tener esa capacidad de razonamiento tienen que estudiar o tienen que leer. Y quieren que se formen como buenos abogados. Bueno, no le voy a dar ningún sermón más. Quédate tranquila, Lucía. Quédense tranquilos, que el examen no va a ser complicado. De mata acá. Después, si le tomo un examen al libro abierto, es más complicado inclusive hasta que le tomaran un examen al libro cerrado. Porque si, por ejemplo, uno agarra y le dice, bueno, vamos a tomar un examen al libro abierto, que por ahí a mí me encanta. Vamos a decirme que léeme este artículo e interpretámelo, o qué contempla, cuál es el ámbito de la aplicación, qué es lo que está diciendo. A mí me interesa que lo pensé, porque yo no me acuerdo de todos los artículos, ningún abogado se acuerda de nada. Y por más, Victoria, por más memoria que tengamos, ¿sí? La realidad es que siempre vamos a tenemos que recurrir a la fuente, que es lo que nos va a ayudar a pensar el derecho y a ubicar las situaciones y luego aplicarlo. Bueno, chicas y chicos, un placer estar con ustedes. La semana que viene, miércoles que viene, vamos a hacer una clase repaso, ¿sí? Voy a estar a disposición de ustedes, lo que quieran preguntar. No voy a dar una clase, sino vamos a conversar. Lamento que no haya sido presencial, porque también les hubiera propuesto que expusieran una clase, que eso está buenísimo, se lo dije, pero nadie se animó, porque exponer una Las clase chicas es una dieron una manera clase. muy buena de aprender. ¿Quién dio? Vicky y Lucía. ¿En dónde? Con Cristina. Ah, y cuando yo les propuse no me dieron bolilla. ¿Y qué clase dieron? Como dato. Y no puedo creer, y yo les propuse que se animaran. ¿Se acuerdan que les dije al principio si se animaban? Y nadie se animó conmigo. Esto es un engaño. ¿Ven que No, es no, horrible? pero en ese caso Cristina propuso el tema en particular. Victoria dijo que sí y caí yo en la volteada, para decirlo de alguna manera. Pero lo propuso puntualmente con ese tema. No sabía que había que proponer en cualquier. Pero yo también le bueno, ya está. Ya pasó. Bueno, Se la chicos, perdió, profe. claro que sí, que me la perdí. Me la perdí yo y se la perdieron ustedes. Porque se hubieran puesto a agarrar, qué sé yo. Bueno, ya está. Escúchenme, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Y que tengan un buen examen de penal, pero sobre todo después que tengan un buen examen de contrato. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias, hasta luego.